Hola, yo soy Delicias, Deli en redes, y vengo a hablar de onomatopeyas dinámicas. He elegido el tema de las onomatopeyas porque a mí personalmente es algo que me gusta mucho. Creo que las onomatopeyas son una herramienta que ayuda mucho a potenciar la expresividad en tus cómics. ¿Qué son las onomatopeyas? Bueno, pues las onomatopeyas yo creo que junto a viñetas y a bocadillos son de los elementos que primero se nos vienen a la cabeza a la hora de pensar en cómics, y eso ya dice mucho de la importancia que tiene. Son todos aquellos sonidos que no se corresponden a los diálogos que representamos en una escena. Pueden ser sonidos naturales, sonidos de acciones, sonidos de animales, todo lo que no se corresponda con el lenguaje humano que estará contenido en bocadillos. En el caso de las onomatopeyas están a medio camino entre el texto y el dibujo. Esto es bastante parecido a lo que sería el diseño gráfico, pero tienes que tener muy en cuenta que la onomatopeya case con tu estilo de dibujo. También me parece muy importante, tanto en onomatopeyas como en diálogos, que los tengas muy presentes a la hora de abocetar el cómic. Esto es importante porque ambos ocupan muchísimo espacio y es probable que si los dejas para el final o no te quepan o se produzca un efecto pegatina que queda bastante feo. Lo mejor para que estén integrados y transmitan lo que tú quieras es que los tengas en cuenta en la fase de boceto del cómic, porque realmente son muy importantes. Las onomatopeyas se rigen por las mismas reglas que todos los elementos de un cómic, empezando por el sentido de lectura, que en nuestro caso, que somos occidentales, sería de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tienes que tenerlo muy en cuenta porque si colocas una onomatopeya donde no debes, puede que la lectura, el lector, el ojo se le vaya a una viñeta que tú no es la que se corresponde. En el caso del tamaño va a influir la sensación que tengamos de el volumen que tiene ese sonido. Si la onomatopeya es muy grande, vamos a tener la sensación de que el sonido es muy estruendoso, y si la onomatopeya es muy pequeña y delicada, que el sonido apenas se puede percibir. También pueden influir en la percepción del tiempo. Un sonido, una onomatopeya que se repite muchas veces, da la sensación de una acción que se prolonga durante mucho tiempo. Entonces, incluso si la viñeta es muy pequeña, vamos a tener la sensación de que ese espacio de tiempo es prolongado. Pero bueno, yo en mi cómic sobre todo voy a hablar de onomatopeyas dinámicas. En este sentido es cuando usamos a nuestro favor las líneas de movimiento del dibujo, las aplicamos también a las onomatopeyas para potenciar esa sensación de dinamismo. El ejemplo más claro sería una explosión. Si usamos las líneas de movimiento de esa onda expansiva en las letras, nos va a dar la sensación de que todavía esa explosión es más fuerte de lo que es, y puede interesarnos mucho. Los ejemplos más claros, por supuesto, son en escenas de acción, pero bueno, estas líneas dinámicas pueden ser independientes. En mi cómic yo he usado de ejemplo como mi personaje está cortando un puerro. Al usar una línea ondulante, esa acción que es cortar el puerro, que no puedo repetir muchas veces en el dibujo, se nos transmite al repetir el sonido y al hacer que el sonido se mueva de arriba a abajo. Por ejemplo, eso sería un ejemplo bastante útil de cómo usar una onomatopeya dinámica en una escena que no es de acción. Las onomatopeyas también no tienen por qué ser siempre sonidos que ocurran en la escena. A mí personalmente me gusta mucho usarlas como efectos de banda sonora. A lo mejor es porque a mí me gusta mucho el manga. Esto es, por ejemplo, para un efecto dramático añadir un chan, o para
cuando un personaje se enamora, puedes hacer como un sonido de brisa, en plan ¡fua! A mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo usa Ichiro Oda en One Piece, el efecto de ton que usa siempre en sus escenas más dramáticas, como si fuera un gong de fondo, me parece chulísimo. Pero bueno, hay que tener mucho en cuenta que las onomatopeyas no funcionan en todos los tipos de cómic y, por ejemplo, en cómics de acción, en cómics más infantiles, en cómics de humor, las onomatopeyas muy exageradas funcionan muy bien, pero en un cómic muy serio y realista a lo mejor tienes que bajar más el tono o puede que incluso no usarlas en absoluto. Se me ocurre, por ejemplo, Watchmen no tiene onomatopeyas, o Innocent de Shinichi Sakamoto tampoco las usa. Al final tenemos que ser muy conscientes de que son una herramienta y que según el tono y el estilo de nuestro cómic nos puede ayudar o nos puede entorpecer. Y bueno, a mí me gustaría ahora nombrar algunos referentes que yo tengo a la hora de hacer onomatopeyas, que serían, por ejemplo, Brian Lee O'Malley en Scott Pilgrim. A mí me gusta mucho, me parece que está increíble cómo combina textos, efectos de sonido con el dibujo, y también me gusta mucho el trabajo de Rumiko Takahashi, que si observas los originales japoneses, cómo transmite las emociones con sus onomatopeyas, incluso si no las entiendes, está increíble. Y poco más, espero que mi cómic te anime a practicar tus propias onomatopeyas y un saludo.